tratar de crear un poquito de controversia con los casos que voy a traer ya mismo, pues a ver si ustedes definen. Qué bueno verte, Wilmary, también con Cris. Aleluya. Dios hace milagros todavía, yo lo creo con todo mi corazón. En dos. Y Puerto. Y visito, yo lo creo con mi corazón. Amén. Cris, Amén. qué bueno. Tú eres algo especial. Verso 13 dice así. Primera de Corintios capítulo 12. Qué bueno, ¿estás despierto? ¿Están todos despiertos? Primera de Corintios capítulo 12, verso 13. Antes de segunda de Corintios. Capítulo 12 o 12. 12. 12. Ah, 12. Después. 12, 13. Ah, sí que está doblado aquí. Mira, ¿ves? Primera de Corintios. 12. Esa Biblia es bonita. Ay, me ha dado una perdón. 12:13 dice que en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, todos conmigo, porque por un solo Espíritu, todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Dos cositas bien importantes. Espíritu está escrito con qué? Letra mayúscula. Estoy refiriendo a una persona, ¿right? Es un ente. Y otra cosa bien importante que en un par de ocasiones dice todos. ¿Ok? Dice todos, ¿verdad, Heriberto? Que dice todos. Todos, no hay excepción. ¿Right? Todos. So, primer caso es que todos, hablamos lengua, no me conté. Capítulo 14. Ahí mismo. Eso lo habíamos Bueno, algo así de tu no me conoce todavía, ¿verdad? No me conoce todavía. Primera de Corintios capítulo 14, verso 12. Todos conmigo también. ¿Están ahí? 12. Así también vosotros, pues si anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación del pueblo. Todos fuimos ¿qué? Lo leímos anteriormente. Todos fuimos ¿qué? Bautizados. El primer anterior fuimos todos bautizados. Y aquí dice que todo se haga para edificación del cuerpo. Primer caso, todos los bautizados hablan lengua. Segundo caso, todas las lenguas edifican. Y mejor un poco. Amén. Libro, para acá frente. Bueno, yo no voy a decir que el pastor me conoce, sabe que a mí me gusta esto. Puede que esté como una hora aquí también. Necesita un micrófono. No, Necesita el micrófono, se oye. tienes que hablar en Tienes que hablar tú. Tiene que lengua. conectar para que tenga. Ok. El diccionario bíblico dice lo siguiente. Con el término lengua, la Biblia designa al órgano muscular del habla y por extensión a los idiomas con los que los hombres se comunican entre sí. La lengua, según su uso como órgano del habla, puede ser buena o mala, sabia, etc. Se le compara a veces con una espada afilada y se le atribuye el poder debido a la influencia, para bien o para mal, de las palabras que se usan. Lengua aparece como sinónimo de labio y boca. La variedad de lenguas que hoy existen en el mundo se debe, según nos explica la Biblia, al castigo de Dios al hombre por haber intentado construir una torre que llegase hasta el cielo. Vamos a ir conmigo a Génesis 11,
Vamos a ver de qué nos ¿A está dónde hablando. vamos? Génesis 11. La serpiente hablando de Primero. Génesis 11 del 1 al 9. ¿Qué fue o no? Génesis 11 La torre de Babel. del 1 al 9. Si alguien tiene Reina Valeria y la puede leer, se lo agradezco para yo no confundir con la traducción viviente. Lo leo. Por favor. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinai y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Aquí es donde empieza la discordia de muchos estudiosos de la palabra, porque hay unos que dicen que desde aquí comenzaron las lenguas y hay otros que dicen que no. Si yo me debo llevar, ¿verdad?, por lo poquito que pude buscar en cuanto a Babel como tal, lo que nos está hablando en esta parte no es como tal de las lenguas que vienen del Espíritu Santo, sino a lo que es el idioma de cada persona. O sea, aquí Dios sí baja, Dios sí desciende. Cuando dice bajemos, pues se hace referencia a que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, están bajando juntos, pero no dice que descendieron para crear esas lenguas que necesita el pueblo. Está hablando de que dispersaron en diferentes idiomas. Por eso entonces viene la disyuntiva de las personas en decir que las lenguas empezaron aquí, otros dicen que no. Yo en mi carácter personal entiendo que esto sencillamente fue una división de idiomas. Esto no son las lenguas que luego se nos habla en el capítulo de los Hechos. Entonces, dicho ya esto, el primer acontecimiento de lo que es hablar en lenguas como tal se produce en el día de Pentecostés. Esto lo vemos en el libro de los Hechos 2, del 1 al 4. Los apóstoles salieron y compartieron el Evangelio con las multitudes, hablándoles en su propia lengua. Les oímos hablar en nuestras lenguas, las maravillas de Dios, como dice Hechos 2:11. Yo voy a hacer una observación. Ajá. Yo creo que antes lo he hecho aquí en la lengua. La mula. ¿Saben de qué hablo? De la mula de Balaam. Una mula habló, y habló en idioma que Bueno, pues ese sería este segundo, el día de Pentecostés. Dice, la palabra griega traducida en lenguas significa idiomas, que es lo que vimos entonces en Génesis, el que acabamos de leer en Génesis 11. Por lo tanto, el don de lenguas es hablar en un idioma que las personas no conocen, a fin de ministrar a alguien que hable ese idioma. Primera de Corintios, capítulos del 12 al 14, que leímos varios ahora al principio, Pablo nos habla de esos dones milagrosos y comenta: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablase con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? De acuerdo con el apóstol Pablo y de acuerdo con las lenguas descritas en los Hechos, hablar en lenguas es valioso para aquel que escuche el mensaje de Dios en su propio idioma. Pero es inútil para todos los demás a menos que sea interpretado y traducido. Por eso entonces es que Pablo también nos menciona que aunque él conoce muchas lenguas, él no se jacta en eso porque de nada le sirve él hablar en miles de lenguas si nadie lo entiende. O sea que entonces ahí entonces él hace el contraste de que me vale a mí las lenguas, mejor uso la profecía, porque es el que entonces las personas van a entender. ¿Sí?
Siguiendo entonces con esto, dice, se ata a la clase de Rosita un poco, donde se nos dice que el don de interpretar lenguas, lo menciona en 1 Corintios 12:30, que podría entenderse lo que las lenguas hablan diciendo aunque la persona no conozca ese idioma. Hay personas que escuchan a alguien hablar en lenguas y tienen también el don de poder decirle a otro lo que dijo fue tal cosa. Como también sucede que la misma persona que habla en lenguas dice qué mensaje era el que estaba diciendo. Esto obviamente, volviendo a lo que nos dice Pablo, que se use como edificación del cuerpo de Cristo. Hay iglesias, lamentablemente, cuando las personas empiezan a hablar en lengua, se vuelven todos locos hablando en lengua y la gente que tal vez llega de visita lo que piensa es o que están borrachos, se asustan, o que son unos locos, qué sé yo. Entonces, si no hay un discernimiento, una interpretación que la persona que llega como visita pueda entender tal vez que mira, está hablando así y esta persona dijo por qué o aquello y lo otro, o hasta que esa persona no empieza a madurar en los caminos, pues tiende a ser algo raro. Por eso, ¿verdad? Pues volvemos a, como dice el pastor, que es un tema bien chocante entre situaciones. En cuanto a que una misma persona hable lengua y esa misma persona la interprete. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Como yo les contaba otra vez, cuando dice que nosotros empezamos a ir, en lo último de la iglesia había una anciana que, como yo digo, en aquel entonces yo no conocía de esto. Yo decía, esa señora, yo no sé ni cómo llega hasta aquí. Lo que le quedan son 2 o 3 días, como uno dice, porque realmente es una persona bien anciana. Y esa persona, a veces el pastor estaba en el culto envuelto, predicando, qué sé yo, y ella de momento se paraba y hablaba en lenguas, de que el pastor se callaba y la dejaba. Ella hablaba, paraba de hablar en lenguas, decía el mensaje en nuestro idioma, seguía hablando en lengua, paraba nuevamente y volvía a introducir. O sea, ella misma interpretaba el mensaje. Y el pastor la dejaba. ¿Sabes? Algo que pues, cuando sucede, uno deja que suceda, deja que el Espíritu sea, obviamente como les decíamos, tiene que haber una interpretación porque hay personas que no van a entender qué está pasando, se pueden confundir, se pueden asustar. De la misma manera hay personas que hablan en lengua y no saben lo que dijo. Puede pasar, puede pasar. Por eso es que Pablo también nos dice en un momento dado que aquel que hable en lengua, si no hay interpretación, las use para su propia edificación. Porque yo puedo hablar en lenguas, decir 20 párrafos en lengua, pero si nadie lo entiende, pues realmente ni edifico a ellos, y si yo mismo no lo entiendo, tampoco me edifico yo. Por eso Pablo vuelve al contraste de si tú hablas en lengua, pero nadie te entiende, mejor guárdatela y edifícate tú. Que por lo general debería, obviamente como venimos hablando con los dones, si el pueblo anhela ese don de discernimiento, ese don de revelación, ese don de interpretar las lenguas, siempre que hay una persona que habla lenguas, debería haber quien interprete las lenguas. No siempre va a pasar, debería. Pero con permiso, ¿verdad? Cuando dices que hay gente que la interpreta, pues quiere decir, en otras palabras también, que esa persona simplemente las puede hablar, pero no necesariamente sabe lo que está diciendo. Puede pasar también. Puede Va. pasar también. Claro. Exacto. Sí, a lo mejor si te leemos un poquito, no sé si lo tienes ahí, en 1 Corintios 14:30. ¿No? ¿No tienes? Ah, ok, a ver. ¿Puede ser Corintios 14. fácil? 1 Corintios 14. Léelo, a ver. Y si algo fuere revelado a otro, Perdóname, se va el 39, Perdón, el 39. así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Ajá, sigue, 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Quieres apuntar? Si la versión no puede aclarar un poco más. En esta versión dice, por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hable en lenguas, pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. ¿Qué está diciendo él? Que hay que leer el contexto completo, ¿no? En el cual es preferible profetizar significa hablar con entendimiento y que todo el mundo entienda. Y que si hablas en lengua, pues tienes que seguir el orden correcto, que él más adelante había descrito, ¿no? Que si alguien habla, alguien interprete, ¿ok? Y ese es el orden específico, ¿no?
Pero tiene que haber un orden y no desordenadamente, porque el Espíritu Santo de Dios es ordenado. ¿Qué pasa? Si uno entra un poquito, yo puedo entrar un poquito de historia, se puede entrar en el movimiento carismático que surgió a principios del siglo XX, de la calle Azusa, en el cual esto comenzó, ¿no? Por supuesto, hablamos de eso más tardecito y podemos. Esto es como les dije, un tema bien polémico, bien controversial y pues a tal grado, yo no sé si aquí hay alguno que alguna vez le dijeron o escucharon que no hable lengua no está salvo, o no está lleno de Espíritu Santo. ¿Okay? A tal grado que hacían sentir a la gente inadecuada, como que todavía no estaban salvas, poniendo en juicio su salvación por el mero hecho de que no habían recibido al Espíritu Santo y que la señal de que tú habías recibido el Espíritu Santo era que tú hablaras en otra lengua. Así que si eso es así, pues mire, amado, pero nada, hay unas aclaraciones bíblicas para que puedan explicar todo eso. No sé si son más o menos que redondea un poco. Sí. ¿Seguro? Como algo que había dicho, creo que eso fue lo que quisiste decir, que a lo mejor una persona está hablando lengua que no necesariamente a lo mejor entiende. Y pues no necesariamente. Si tú vamos a Romanos 8:26, entonces tú lo tenías ahí. Casi todo lo que tengo es Corintios. Mira lo que dice Romanos 8:26, dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto también ayuda también a la lengua. Y a veces no, cuando uno habla lengua, en este caso yo no tengo el nombre, pero soy santo. Amén. Cuando tú estás hablando lengua, es el Espíritu tuyo que te está comunicando con Dios. Y no necesariamente tú vas a entender lo que el Espíritu tuyo está comunicando, sino lo que Dios mismo te está comunicando. Si tú tienes el don de interpretación, Sí. el don de interpretación, pues entonces tú puedes saber lo que te está diciendo. Pero si no lo tienes, a lo mejor otra persona sí lo tiene, puede interpretar. En el momento en que no hay interpretación, que es lo que está diciendo Luis, entonces tienes que callarte porque nadie se está edificando. Lo importante es que todos nos edifiquemos. Y solamente te vas a edificar tú, pues entonces, guarda la boca. Y habla lengua en lugar secreto y ahí te edificas. Y eso lo dice uno de los textos. Un poquito más sobre el asunto y yo voy a hacer la pregunta a Ricky. Y aquel que está en adulterio, habla en lengua. Pero una pregunta, que si hablo en lengua hay que estar adulterio. Nadie que lo ha hecho. Ok. Va a dar una pregunta. Pero hay sitios que uno. Hay sitios que uno va a iglesia y ahí empiezan a hablar en lengua y no hay un intérprete, no hay. Eso es orden o desordenado. Pero ¿cómo uno puede controlar eso? Hablar en lengua. Sí. Y tú vas a hacer una pregunta otra vez. Dios te dio libre albedrío. Dios te va a quitar el libre albedrío. No te va a decir nada. Lo que pasa es que ahí vamos a lo que menciona el pastor. Tiene que haber un orden. No es lo mismo tú entrar por la puerta y escuchar a todo el mundo hablando en lenguas y nadie sabe lo que está pasando. A hablar en lenguas tal vez de manera ordenada, tal vez no hay interpretación. Uno puede, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no puedo decirle que está hablando en lengua, mandarlo a callar, no sé, ¿verdad? No lo puedo hacer. Porque también ahí nos dicen, no le prohíban que hable en lengua. Lo que pasa es que tenemos que ver si el que 50 personas de 100 hablen en lengua está edificando a alguien o no. O sencillamente es una manifestación de quién, como dice el pastor. Posiblemente los 50 que están hablando en lengua no es que están del todo conectados con el Señor y puede ser un engaño del enemigo. O sea que tenemos que entonces también solicitar lo que es el discernimiento para uno poder entender si son lenguas o un reguero. Y también tenemos que entender que Uno sabe cuándo es un reguero. Ahí es donde tú sabes
ahí es donde tú aclaras tu punto. Acuérdense bien que como el pasado, y podemos repasarlo un poquito, que dentro de la iglesia hoy día hay muchos fuegos extraños, ¿no? Estos fuegos extraños se manifiestan en estas manifestaciones. Dios es un Dios ordenado, que si hay algo que tenemos que entender, Dios es un Dios de orden, completamente ordenado. Y a Dios no le agrada el desorden. Lo dice la palabra. Él todo lo hizo ordenadamente desde la creación. Pero nada, adentramos un poquito más en el tema, a lo mejor no da tiempo la semana que viene para ver las vertientes de lo que está sucediendo y de lo que creen otras denominaciones de lo que creen de lo que es hablar en lengua, ¿no? Lo que dicen los católicos, lo que dicen los testigos de Jehová, lo que dicen los adventistas. Uno dice que son las lenguas del diablo, que eso no está escrito, que eso no es bíblico, que eso no es así, que eso es un idioma, pero otros dicen que son idiomas, y eso como no está claro, entramos por aquí con el cultura. Okay. Entonces, la conclusión de Pablo en cuanto a las lenguas no interpretadas la encontramos en lo que es Corintios 14, Primera de Corintios 14, 19, que nos dice lo siguiente: pero en una reunión de la iglesia, para ayudar a otros, prefería hablar 5 palabras comprensibles que 10.000 palabras en un idioma desconocido. Y aquí él nos está aclarando, porque claro, que hemos venido mencionando ahora, de que a él no le es beneficioso todo lo que él diga decirlo en lengua, si nadie lo va a entender. Él prefiere mejor decir un párrafo pequeño en palabras que entiendan y edificar a todo el mundo. Si hay la interpretación, si nosotros conocemos de que la interpretación está en la iglesia, amén, que se hable en lengua y se interprete. Pero si no, como dijo Eduardo, entonces uno calla y en el lugar secreto uno con el Señor, pues utiliza esa lengua ya para lo que es la comunicación con él y la edificación individual. Y en este caso, esta lengua no es idioma. ¿Cuál lengua? Esta que estamos hablando aquí. No, ya aquí le está hablando de lengua, porque está diciendo, si yo que sé hablar en lengua no la uso para que usted no se confunda, o sea, ya está diciendo es un lenguaje totalmente distinto, que ellos en su carne no van a entender. Él no les está diciendo, si yo les hablase en griego o en japonés, que es lo que yo conozco, está hablando de, yo conozco unas lenguas que a mí no me conviene usar si ustedes no van a entender. De hecho, si vas a si vas a 1 Corintios 13:1, dice, si yo hablase lengua humana y angelical, eso hay una definición. Bueno, dice entonces, algunos también apuntan a los pasajes tales como Isaías 28:11 y Joel 2:28-29 como una evidencia de hablar en lenguas, de que el hablar en lenguas es una señal del juicio venidero de Dios. Isaías 28:11 y Joel 2:28-29. Buscamos. Isaías 28, el 11. Ay, perdóname, Joel, ¿qué? Isaías 28. Joel 2. Joel 2:28-29. Y otra vez que tenga Reina Valeria y me ayude para no. En Isaías 28:11. Y Joel. 28:11. ¿Y Joel qué? Sí, esto obviamente es lo que se ha evidenciado de estudio, no es que esto sea la realidad, es que hay personas que utilizan estos pasajes para indicar para justificar que las lenguas se usan para juicio, porque las lenguas se usan para algo en específico y no lo que es edificación. Porque lo que está aquí es una profecía que se cumple, porque el pueblo hebreo cambia su idioma prácticamente en arameo y en griego, y en su idioma prácticamente lo pierde, porque fueron cautivos y esto se ve como un cumplimiento, no necesariamente de bautismo de Espíritu Santo per se. Es interpretativo, ¿verdad? Pero esto ocurre cuando ellos ya, de hecho, prácticamente todos los evangelios, excepto, no recuerdo cuál, uno de los evangelios, todo es escrito en griego. En griego, todo el Nuevo Testamento. Joel 2:28-29.
Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahí vemos, como dijo el pastor, esto es una profecía que se refiere también a lo que pasó entonces en los hechos. No es ¿verdad?, como muchos interpretan, que esto es un aviso de que esto va a pasar para juicio, no, sino que son unas profecías que se vienen cumpliendo más adelante. Primera de Corintios 14:22 dice lo siguiente. Primera de Corintios 14:22 dice: así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes y no de los incrédulos. Ahí es que se nos trae entonces el por qué mucha gente utiliza esto de manera errónea. Y aquí nos está diciendo el por qué hay una profecía y por qué hay, ¿verdad?, lo que son las lenguas. De acuerdo con el argumento, el don de lenguas era más una advertencia para los judíos de que Dios los iba a juzgar. Por tanto, cuando Dios de hecho juzgó a Israel con la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo, el don de lenguas mucha gente decía que iba a dejar de existir, porque ya al cumplirse esa profecía de juicio ya no era necesario entonces que más nadie lo diga. Obviamente eso es interpretación de carne, no de espíritu. Asimismo, el don de hablar en lenguas está activo en la iglesia hoy en día, pero tiene que ser ejecutado en orden y de acuerdo a las escrituras. Tiene que ser para edificación del templo y de las personas. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Esto fue lo que dijo Eduardo. Esto lo vemos en 1 Corintios 14, 27 y 28. Y también nos habla de que tiene que ser en obediencia, como nos dice 1 Corintios 14:33, que dice: pues Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Así que volvemos a lo que es el orden, la obediencia y la edificación del cuerpo. Dice: Dios definitivamente puede dar a una persona el don de hablar en lenguas para facilitar la comunicación con una persona que habla otro idioma. Volvemos entonces a lo que es el idioma, no las lenguas angelicanas, las lenguas de del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es soberano en esta distribución de dones, lo dice 1 Corintios 12:11, y dice: solamente imagínense cuán productivo, esto es como un ejemplo que nos da lo que estuve buscando. Imagínense cuán productivo sería para los misioneros si no tuvieran que ir a una escuela a aprender los idiomas de otros países, sino que sencillamente lo pidieran al Espíritu Santo y el idioma llegara, como uno dice, por el arte de magia, como dicen en el mundo, por el Espíritu Santo en el caso nuestro. Es por decir, yo voy a ir a África y entonces yo digo: bueno, yo no sé hablar el idioma, Señor, dámelo, y al momento ya hablo en África. Llego allá y no tengo ningún problema porque ya lo sé. Lamentablemente, pues no pasa del todo así. El pastor, a veces pasa, a veces no. Por lo tanto, pues ahí venimos una vez más a lo que es la comparativa de lo que es un idioma aprendido a lo que es lo que el Espíritu Santo nos da como un don. Las lenguas no parecen ocurrir hoy en día en la forma en que ocurrió en el Nuevo Testamento, a pesar de que sería muy provechoso. La vasta mayoría de los creyentes que demandan practicar el don de lengua no lo anhelan de corazón, y otros no están en las condiciones adecuadas para recibirlos. Aquellos que creen que el don de lengua es como un lenguaje de oración para edificación de su propio punto de vista, como decía Eduardo, sí es un idioma para edificación, pero ya cuando se trae el cuerpo de Cristo debe ser para edificación de todos, y es necesario que haya una interpretación. Por todo el capítulo 14 de Corintios, que es el que estábamos leyendo, Pablo enfatiza la importancia de tener intérpretes. Lo que Pablo nos está diciendo es que si se habla lengua sin interpretación, no se está haciendo nada más que edificarse uno mismo, por lo tanto no estamos ayudando. El Nuevo Testamento, en lugar de instrucciones específicas sobre orar en lenguas, no las da.
En ningún lugar del Nuevo Testamento da un propósito de hablar en estas lenguas o describe específicamente a personas que están orando en lenguas. Además, si orar en lenguas fuese una edificación propia, no sería esto injusto para aquellos que no tienen el don de lenguas y quienes por tanto no están capaces de edificarse ellos mismos. O sea, que si el don de lengua fuese solo pensando en que es para edificación propia, ¿qué pasa con los que no tienen el don de lengua? ¿No tienen derecho a edificarse? Porque tenemos que ver también este contexto de que no podemos juzgar, pues como decía Edward al principio, ¿no? Que el que no habla en lengua pues no ha recibido el Espíritu Santo, ¿no? Pues entonces estamos mal juzgando a las personas porque no todos van a recibir el mismo don, no todos van a tener el mismo amor para ese don y muchos tal vez lo tienen y no lo han sabido sacar para el uso de la iglesia y la edificación. Voy terminando. Por otra parte, otro ejemplo, la Biblia nos enseña que las relaciones sexuales ilícitas y otras obras de la carne entorpecen el libre funcionamiento del Espíritu Santo y además explica que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, los que practican las obras de la carne. Gálatas 5, 17 al 21. Entonces dice que no es de extrañar entonces que a numerosas personas les perturbe que muchos afirmen hablar en lenguas como una conducta dudosa. ¿Cómo va a conceder Dios su Espíritu Santo a quienes practican actos que su palabra condena? La importancia de hablar en lenguas es sobre todo para que edifique a la iglesia, por tanto debe ir amarrada a que haya una interpretación de la misma. De lo contrario pueden ser malinterpretadas por algunos y hasta juzgadas por los que no tienen el conocimiento de la palabra. Como dijo Pablo, hablo más lenguas que todos, estas son mis palabras, hablo más lenguas que todos, pero ¿de qué me vale si no me entienden? Y por eso me es mejor que profeticen. Para poder enseñar y corregir en lengua es más claro y entendiendo que la congregación y el público entiendan lo que se va a decir. De nada nos vale, una vez más, conocer miles de lenguas angelicales o miles de idiomas y trayéndolo en lo que es el mundo. Si uno es un maestro de italiano y empieza a dar una clase de italiano y ni siquiera se presenta unos ejemplos, unas palabras básicas para que las personas los entiendan, puede enseñar italiano todo el año y la persona nunca va a entender. De igual forma, pueden hablar todas las personas en la iglesia lenguas, pero si no hay una interpretación, no se está haciendo nada con ese don específicamente en el tema. Necesitamos que haya un intérprete para el crecimiento de toda la iglesia junta. O, ¿verdad?, ya sea para edificación propia, pues entonces que se haga en privado, en esa relación íntima con lo que es el Señor. Es que tenemos hoy en día una iglesia que lamentablemente está mal educada. Por eso es que hay tantas separaciones y tantas iglesias independientes. Hoy en día las personas piensan, ¿verdad?, por eso que como los predicadores hablan muchos de estos predicadores que son de iglesias independientes, hablan lengua bien dura, porque las personas se han acostumbrado a creer que el que habla mucha lengua es una función tiene, algo que es completamente diferente. Porque la Biblia bien claro me dice que de qué me vale hablar en lenguas si no tengo amor. O sea, el amor es el arma más poderosa que me puede identificar ante una persona. Porque ahora hemos estado en un evento, el predicador estuvo todo precioso. Cuando el hombre va a predicar, el hombre hablando de lengua, y grita, te acaban los míos y decían, ¿qué le pasa? Se va a morir, le va a un infarto, un demonio, ¿qué le pasa? Y yo, bueno, un demonio. Es que es un estilo que le ha aprendido a otra persona. Entonces todo se transforma y se convierte en aquel, y imita a aquel, y empieza a gritar como aquel, y parece a uno de la lucha libre. La gente lo ve y se asusta. Entonces él piensa que está edificando. Y él está edificando a los que piensan como él. Porque aquellos andan bajo la emoción, no bajo la función, porque no hay un orden. Lamentablemente, yo no puedo pensar a una persona, pero el hecho de llevar una mensaje a una persona, yo no tengo que comprar hablar de lengua bien dura para que todo el mundo me oiga. Yo puedo hablar bajito porque eso lo controlo yo. Eso no me controla a mí, eso lo controlo yo. Pero como ellos están mal educados, lo han enseñado de una manera que ellos piensan que ellos están bien. Y no saben que hay personas asustándose y en vez de estar acercándolos, los están alejando. Porque estas personas no entienden esto, porque no tuvieron un papá ni una mamá que los instruyera en el camino desde pequeño. Y como nunca han visto estas cosas, cuando llegan a grande y se encuentran con esto, ¿qué van a decir? ¿Qué rayo es eso? Es un demonio, porque tú ves a alguien gritando de esa manera, ¿qué tú vas a pensar? Eso es un demonio porque no estás entendiendo. Pero ellos tienen que lucirse para que todo el mundo los aclame y captar la atención. Mira, no. Si la palabra dice que, la palabra no dice que la gente, dice que la palabra no torna a vacía, no que la lengua no torna a vacía. Yo no puedo hablar, yo puedo estar toda la noche hablando en lengua. No lo puedo hacer, pero eso es un don que Dios me dio, es un regalo, un mío personal. Pero ¿qué va a significar eso a alguien? Nada. ¿Me entiendes? Y eso es lo que ellos no saben. ¿Por qué? Porque son iglesias independientes. Porque
nunca fueron a sujetarse a un pastor, tuvieron que arrancar, montar una iglesia aparte para creerse lo que ellos pensaban, porque esto es lo que yo pienso y se acabó. Lamentablemente estamos en Puerto Rico. El paraíso ya tú sabes que yo lo sé todo. Bueno, como dice Julio, ya incluso hay hasta escuelas que enseñan a hablar en lengua. O sea, ya no le tienen ni siquiera el respeto. Ya no le tienen ni siquiera el respeto de lo que es el don dado por Dios, ya te lo enseñan. Tú vas a la escuela a aprender a hablar en lengua y aprender a hacer profecía. O sea, que ya hasta el respeto, como dice Julio, se ha ido perdiendo en este trajín de que yo quiero ser más que el otro pastor y entonces cuando yo le quiero ser más que el otro, nos peleamos, yo entonces me tiro un local más al frente y le robé la congregación a aquello. Y seguimos montando iglesias en competencia, no en edificación del templo, que es lo que realmente estamos llamados a hacer. Así Es la que primera vez que oigo eso. creo que ya yo. ¿Sí? ¿Tú ya? Ya yo ya. ¿Ya tú ya? Vamos a 1 Corintios capítulo 12, un momentito. Dame un aplauso al Señor por mí. Amén. ¿Para qué copia del estudio ese? Me dio una copia. Yes. Primera Corintios, sí, capítulo 12. Corintios 12. Es verdad que lo que tú dices que a veces pensamos, y yo caí en eso también, un chiquito, y tuve que ver, uno va a la palabra y gloria a Dios por su palabra que nos libera de todas esas cosas que a lo mejor aprendimos mal. Y yo pensaba también que más unción tenía, que más cabal, y yo decía, yo nunca sé, yo no puedo acercarme ni para allá porque yo sé que me toca, me muero, algo pasa, pues ese hombre está ungido. Y desafortunadamente pues yo también aprendí eso. Y cuando tú vas a la palabra, ahí no dice que por sus dones tú los vas a conocer, dice que por el fruto tú los vas a conocer. Que es totalmente diferente, no tiene que ver nada. El don es para edificar la iglesia, para que se utilice y que todos podamos crecer. Pero el fruto es la evidencia que yo puedo ver en la persona para saber una característica de la madurez, de la madurez que tiene en Dios. El don es solamente una herramienta que Dios te da para que tú puedas ayudar y que crezca la iglesia. Yes. Pero yo me doy cuenta cuando estas personas están hablando en lengua, que te dicen el mismo sonido 3 y 4 veces. Pacha, papá, pacha, papá. Y lo mismo, dicen 2 palabras y vuelven a lo mismo. Sí, lo escuchan muchas veces, se lo Sí, aprenden. lo mismo. Como le digo, hay muchas cosas que se envuelven. Además, como yo conozco el idioma angelical, no te puedo decir lo que está diciendo, ¿verdad? Así que, pero esto es importante, lo que les voy a decir. Y esto es algo que tiene que ver con ¿verdad? Las enseñanzas originales de lo que es pentecostalismo, el pentecostal. Y es que para saber que estaba bautizado en el Espíritu Santo, tenía que tener una señal de que hablaba en otra lengua. Por supuesto, había tanta gente que no las hablaba que comenzaban a imitarlas. Y yo no sé ustedes, pero yo conozco muchas personas que imitaban a Gille Ávila. ¿Verdad? Y a Jaimito y a estos que antes también predicaban mucho sobre esto del bautismo del Espíritu Santo. Pero la palabra va por encima de todo lo que pueda pensar el hombre, y yo creo que la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Y una de las cosas que sucedía en aquel entonces, ¿verdad? En los años 50 y 60, yo no me había convertido todavía, pero ya en los 80 todavía se escuchaba hablar un poco de esto. Y es que se predicaba que si tú no hablabas en otras lenguas, tu salvación estaba entera de juicio. Y yo no sé si tú llegaste a escuchar eso, pero yo lo llegué a escuchar. Que por eso es que se insistía en tener culto para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Lo cual no es un hecho bíblico, porque eso el Espíritu da conforme a quien le quiera dar. Y si tú le anhela, usted quiere hablar con Dios en otras lenguas, pues se lo pida a Dios. Dios te lo va a dar. En la casa, yo no va a hacer. Eso es así. Por eso es que muchas de estas cosas se tornaron en cultos emocionales. La
había que tocar la batería bien duro para que sucediera algo, porque si no, no le daba la batería al címbalo, pues no había esa unción necesaria para que eso sucediera. Y yo creo que la palabra es clara, Dios es un Dios de orden. Y el problema que se encontraba Pablo con los corintios era precisamente que todo el mundo quería hablar en lengua. Mas, sin embargo, había otras áreas que estaban descuidando, ¿verdad? Así que Pablo le da una cátedra a este libro de los Corintios bien interesante, le da solo con detenimiento pensando que Corintios era la iglesia más carnal, mundana que podía haber existido, ¿no? Donde habían todavía mucha relación con el mundo, muchas costumbres no las habían sacado de allí, ¿verdad? Y Pablo tuvo que trabajar duro con esta iglesia, pero duro. Habían orgías todavía, las prácticas estas que tenían los griegos, y los sacrificios a los dioses, un sinnúmero de cosas. Es bien interesante. Posiblemente en un futuro la podemos coger y la desmenuzamos para que podamos entender por qué se enfrentaba Pablo y cómo se asemeja mucho a la iglesia de hoy. Pero hay unos versos bien interesantes que yo creo que dan luz y lo pueden hacer nosotros sentir ¿verdad? Más cómodos si no hablamos en lengua. ¿Cuántos aquí no hablan en lengua? ¿Alguna vez se ha sentido culpable porque lo ha hecho? ¿Alguien la ha hecho sentir culpable? ¿Alguien le ha puesto las manos encima y dice recibe? Y te quieren tumbar y decir háblale como y empiezan a hablar en lengua frente a ti, a ver si sale hablando. Yo no sé, pero eso es algo que ha sucedido. Yo tuve 7 años para recibir las lenguas. Entonces, yo recuerdo que todo lo que yo me pasaba, todos hablaban lengua. Yo me sentía como marciano cuando estaba con ellos. Yo me sentía más pecado. Yo decía, esta gente es una introducción, yo soy una chuleta aquí. Entonces yo iba con ellos y lo más increíble es que el hombre había uno guiando con los ojos cerrados, el hombre rompía a hablar en lengua y el carro solo y no chocaba. En la avenida corriendo, pastor, pero te estoy diciendo una cosa increíble. Bueno, a tal nivel que el hombre dejó hablar en lengua en una y el carro se parquea a 2 puertas y se pone derecho. Yo me quedé duro. O sea, yo era el único con los ojos abiertos. Entonces, me llevaron al monte Oré y me venía el tipo del monte Oré, Dios me dice que hoy tú vas. Y cuando me dice, Dios me dice que tú vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo sabía que yo no lo tenía? Me dieron más vueltas que a un trompo. Pero ¿Quién me había dado un recibir? Pero lo tenías. ¿Tú tenías el bautismo o no lo tenías? Bueno, no había hablado en lengua. El bautismo dice la palabra que lo tenía. Entonces, no había hablado en lengua. Entonces, pues, después eso fue en Florida. En Florida, un retiro, después lo que yo estaba viendo yo eso, porque mi hermana me dijo, tú nunca vas a recibir algo que tú no anhelas. Porque ¿cómo tú vas a recibir un regalo que tú no quieres? Si Dios tiene un regalo para ti, pero tú no lo quieres, ni te importa ese regalo, porque Él te lo va a dar si tú no lo quieres. Cuando tú lo anheles y le pides a Dios constantemente ahí, papá yo lo quiero, papá yo quiero que tú me des ese regalo, y lo anheles, cuando Dios vea que a ti te interesa, te lo va a dar. Y así mismo fue. Tuve que pedirle hasta que un día fui a un retiro y ahí un buen predicador cuando abrí los ojos, yo solo estoy viendo a Dios en la mente, yo lo sabía. Cuando abro los ojos, ese negrito me mira y me dice, no dudes. Y de ahí para adelante lo recibí, ¡pam! Y hasta allá. Pero yo siempre he dicho que uno tiene el Espíritu Santo desde el primer momento en que tú recibes a Jesucristo como tu Salvador. Lo leí al principio. Ajá. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo Espíritu. Y quizás yo no hablo en lengua, pero tengo otros dones. Claro. Y tengo el Espíritu Claro, Santo de Dios. claro, Y soy salva. Claro. Pero hay sitios que tú vas y te dicen la carita de Antes de la lengua, ¿verdad? Ya entendí, Mario. hablamos en casa. Hay algo que como iglesia tenemos que entender. Yo me puedo matricular en un gimnasio. Y al yo matricularme y pagar la matrícula y poner mi nombre, quiere decir que yo soy miembro del gimnasio. Pero no quiere decir que porque yo soy miembro del gimnasio, automáticamente me apunté al gimnasio, voy a tener la musculatura de los que llevan tiempo en el gimnasio. Una cosa es yo ser sellado
y otra cosa es yo ser llena. Eso, Cuando tú recibes el poder, porque el hecho de que yo acepte a Cristo no quiere decir que yo voy a poner la mano en un endemoniado y va a salir, no, porque a mí me pasó. Y no salía cuando me sacaba la lengua y se burlaba el demonio. Así dime que lo es ridículo, sí. Cuando pagué el precio, y siempre me llevaba a Dios a la palabra esa que decía que no salgas hasta que no seamos invertidos, bla, bla, y yo nunca entendía eso. Hasta que un día recibí eso. Ahí entendí que era que tenía que pagar el precio. Claro. Si yo quiero tener abdominal, tengo que hacer ejercicio. Si yo quiero tener músculo, tengo que hacer ejercicio. Lo mismo en la Biblia, tienes que orar, ayunar y buscarle el rostro de Dios. Si no, Y recibiréis poder, y además, si no lo haces, se apaga. Porque si no, ese poder se apaga. Escuchen esto, 1 Corintios capítulo 12, verso 27. Corintios. 1 Corintios 12, 27. ¿Right? 1 Corintios 12, 27. ¿Ya? ¿Sí? No. ¿No? Ya, estamos. Sí. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Ahora pregunta, Pablo, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Les presenté ahorita dos casos. ¿Verdad? Vamos a repasar esto. Hay quienes dicen, vamos a buscar caso 1. Hay quienes dicen que déjame leer eso. Hay quienes dicen que tú no necesitas tener, porque hay dos, esta es la vertiente. Unos dicen que tú tienes dos tipos de lenguas. Una que es don, que es el don del Espíritu Santo, y otra que es tipo de que tú recibiste el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ok? Estos son los dos, las vertientes que existen. O sea que son dos instancias distintas. La instancia en la cual tú recibiste el Espíritu Santo y ahí tú recibiste el idioma con el cual tú le hablas a Dios. ¿Ok? Esa es una. El otro es un don que es utilizado para un momento particular, que Dios habla en lengua, pero ese don va a tener una interpretación, porque otherwise es nulo. ¿Ok? No, ahí es donde se pone en tela de juicio. Escuchen esto, para que tengan que esto. Este es el caso número 1. Y ustedes me van a decir si esto es válido o no. ¿Ok? Yo les voy a dar mi opinión. Dice, de todos los dones espirituales, el que mayor conflicto estaba provocando era el uso que se le daba al don de lenguas. Por eso Pablo tendrá que dedicar toda una sección para corregir los abusos del don de lengua. Abuso, porque estaban abusando en Corintios de lo que se llamaba don de lenguas. Los corintios le daban tanta importancia a este don que le estaban restando importancia a la enseñanza de la palabra. Oiga, cuando hablar en lengua es más importante que el culto, que la palabra misma. Oiga, si la palabra no está haciendo un cambio en nuestras vidas, y hablar en lengua es más importante, porque hay manifestación disque del Espíritu Santo, y el culto estuvo glorioso porque se movió el Espíritu de Dios. Ahí hubo danza, brinco, moños tirados para arriba, las sillas brincaron, whatever, versus una palabra que trae a ti edificación y trae cambio. Wow,
yo tengo que poner en tela de juicio lo que está sucediendo, ¿verdad? ¿Ok? Porque esto se hace para edificación, dice la Escritura. Por esto Pablo dice, tendrá que dedicar la disección para corregir los abusos del don de lengua. Los corintios le daban tanta importancia a este don que le estaban restando importancia a la enseñanza de la palabra. La iglesia se había convertido en un caos donde ya no podía entenderse lo que se hablaba. Eso es como decía Julio ahorita, hay predicadores que se paran en el púlpito y hablan más lengua que palabras. Hoy día, dice aquí, también existen grupos que sacan de contexto la importancia del don de lenguas. Enseñan a algunos que toda persona tiene que procurar una segunda experiencia para recibir al Espíritu Santo. Y la señal de haberlo recibido es que el creyente sale hablando en lenguas extrañas. Dice el que escribe. Pero esto no es bíblico. Recibimos el Espíritu en el momento que nos convertimos. Vayan a Efesios capítulo 1, verso 13. Estoy hablando del caso número 1. Efesios 1. Versículo 13. ¿Están ahí conmigo? Dice amén. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su Es gloria. que estaba comentando con Eduardo y yéndome por la línea de Julio, que aquí fuimos sellados, que es una cosa, pero ser lleno es un mandato. Y ser lleno del Espíritu Santo. Sí, eso lo hago yo con mi conexión y mi relación con Dios. Eso es todo. Yo me Es mi lleno. responsabilidad como Claro, creyente. claro que sí. Yo tengo que hacerlo. Yo tengo que buscar esa llenura. Y esa llenura la busco con relación. Es todo estriba en relación. A mayor relación, mayor unción. No hay otra. ¿Sabe? No hay otra. Y mayor unción significa poder. Ok, so aquí ya dice, digo, interprétame lo que yo leí. El ser sellado es que te han separado para ¿Y Dios. cómo yo conseguí ese sello? Ahí lo dice. Cuando creíste. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. O sea, tan pronto yo creo en él, ya yo recibo el Espíritu de Dios y él me sella. Y ya yo estoy separada para Y él. él lo que hace con ese sello es, porque eso es lo que significa arras, es ponerte una sortija de compromiso y ya tú eres separado para él. ¿Okay? Ahí en adelante, ahora yo tengo que mantener esa relación y buscar que siempre esté lleno. Pablo a los Gálatas le dice, andad en el Espíritu. Oiga, eso no es de caminar por encima de las nubes ni nada así por el estilo. Es algo que yo tengo que comenzar a hacer. Y para ello yo tengo que comenzar a morir a la carne. Y ahí habla de las obras de la carne. ¿Ok? Para yo andar en el Espíritu, yo tengo que comenzar a morir a las cosas que ahuyentan el Espíritu y que me permite tener esa llenura. Por ende, el hablar en lengua, si yo hablo lenguas y hablo en lenguas angelicales y no tengo amor, por eso es que esto es tan importante, ¿verdad? Vamos a seguir donde estaba, 1 Corintios capítulo 12, ¿verdad? Ahí era que estaba, lo leí completo ya. No todos, entonces, hablarán lengua, ¿right? Y los que no la hablan no deben sentirse mal, pero deben procurar un don.
Procuren un don, y hay un don mejor que va por encima de todo. Y Pablo lo dice ahí al final. Yo muestro un don de más excelencia. ¡Amén! La manifestación más grande que puede tener el Espíritu Santo en un ser humano es el amor de Dios hacia otro. Tiene que estar el amor. ¿Okay? Tú no puedes hacer otra cosa. Dios refleja que el Espíritu Santo está en ti cuando tú amas como Él ama. No hay otra. Por más unción, poder que diga tener la gente, todavía tiene contra. Si yo oigo a estos evangelistas que están allí trepados y no pueden estar con otros de frente, hermano, y están ya hablando lengua y poniéndole las manos a la gente, yo tengo que ponerle en tela de juicio quién está ahí. Wow, eso es duro, ¿verdad? No poner en tela de juicio si está enchimbado con un hermano. Y la palabra dice, si yo no perdono, mi padre no me perdona, yo no voy para ningún lado. No voy. Y ahí se ve el Espíritu Santo. No, porque la gente lo ve en manifestaciones, en las manifestaciones carismáticas. Y eso es lo que busca la gente. Y puede ser usado la persona, pero no quiere decir por nada más eso, por no haber perdonado. Puede ser usado, Dios te puede usar, pero no te va a salvar. Claro. Inclusive te pongo el caso de Nino González, cuando él lo testificó que él estuvo 20 años molesto con Jorge Lazo, por un suceso que habían tenido cuando joven. Y en un evento masivo, Dios le dijo, ven a Puerto Rico y pide perdón. Y él tuvo que venir a clamar a Dios frente a todo el mundo, él le pidió perdón públicamente. La verdad que eso es algo de quitarse el sombrero frente a ese hombre, porque de ahí para adelante dice que él sintió que se liberó. Yo no sé si ustedes se acuerdan, no sé si algunos se acuerdan, quién era Jeñito. ¿Yo le quería Jeñito? Jeñito era el fundador de Radio Revelación y él tenía una guerra con Rodolfo Font. La iglesia de Jezabel, la iglesia del diablo, la iglesia de la prosperidad, de donde Satanás predicaba. Bueno, anyway, en su lecho de muerte llamó a Rodolfo Font y llamó a las cámaras para que delante de todo el mundo vieran que él se arrepentía de todo lo que había dicho y que le pedía perdón. Sí. Eso fue algo que me dio parapelo, porque ese hombre no podía, tuvo toda su vida prácticamente predicando en contra del evangelio que predicaba Rodolfo Font, la de prosperidad y superfuerza. Que la iglesia es esa vez donde, bueno, anyway, eso es otra historia. Y el Papa Chilla tuvo que perdonar la reforma Sí. incluida. Así que amor de Dios es más importante que cualquier, y es el don más extraordinario que pueda tener el ser humano. Así que vuelvo digo aquí, este es el caso número 1, recibimos el Espíritu en el momento que nos convertimos, no hubo una experiencia posterior a la conversión. Dice, en segundo lugar, la evidencia de que una vida tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu, escuchen, esto yo lo he dicho aquí, es por el fruto, por los frutos que nos conocen, no es por ninguna otra cosa. No es por más lenguas que tú hables, no por más enfermos que tú sanes, no es por el fruto. Y el fruto es un componente de unos varios ingredientes que todos los vimos aquí el año pasado. Mansedumbre, paz, fe, amor, bondad, benignidad, templanza. Cada uno de ellos debe estar adheridos y parte de nosotros. ¿Y es fruto de qué? ¿De qué? Del Espíritu. Y ahí es donde sabemos nosotros que por sus ¿qué? Los conocerán. No es por ninguna otra cosa. Así que en segundo lugar, la evidencia de una vida tiene el Espíritu, es por el fruto del Espíritu, no por dones de ninguna índole. Y en tercer lugar, Pablo es claro en que no todos reciben este don, como vimos hace un momentito. Caso número 2. Aunque las lenguas se hablan como resultado del ejercicio del don, aunque las lenguas se hablan como resultado del ejercicio del don, son similares a las lenguas que se hablan como evidencia
de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Lo cierto es que entre ambas existe una diferencia de función. O sea, este es el caso en el cual dice que si tú no tienes la lengua, pues tienes, ¿verdad?, un problema. Lo cierto es que entre ambas existe una diferencia de función. Las lenguas que se hablan como resultado del don tienen interpretación. El don de lengua siempre tendrá interpretación. Pero las que se hablan como evidencia de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo no tienen interpretación. Las lenguas que se hablan como ejercicio del don son de una duración limitada, pues deben de dar paso a la interpretación. Pero las lenguas que se hablan como resultado de la llenura del Espíritu Santo son de duración ilimitada, pues el que las habla no habla a los hombres sino a Dios. El don de género de lenguas, pues, es diferente al hablar en otras lenguas como evidencia de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. La razón por la cual Dios envía un mensaje a la congregación en lengua desconocida para después ser interpretado, pudiendo hacerlo de una vez en el idioma local, es para dar una señal a los incrédulos. Dos vertientes por las cuales nosotros nos topamos hoy día, ¿no? Aquellos que dicen que si tú no hablas en lengua, no estás bautizado con el Espíritu Santo. La palabra que yo leo dice que todos fuimos ya bautizados y sellados con el Espíritu de Dios. La palabra que yo leo dice que no todos hablan lenguas. ¿Ok? Así que hay gente que hablan lenguas y chismean. Hablan del Espíritu Santo. Hablan lenguas y no diezman. Hablan lenguas y guardan rencor. Hablan lenguas y no le habla a su hermano. Hablan lengua y no traen una visita en toda la mente. Eso sí que no es. Y no traen una visita en toda la mente. Y eso sí que fue. Esa es la gran comisión. Vamos al capítulo 14 y vamos a terminar. Hermano, Sí, diga usted. que quede claro, ¿verdad? Entiendo yo que tú estás diciendo que el mejor don de lengua que uno puede adquirir, que uno puede proyectar hacia su hermano, el propio idioma, el amor de Dios, aún salir de la puerta de ahí, hablarle a un hermano en un propio idioma y traerlo al Señor con amor. Porque eso pasó, están leyendo aquí los apóstoles. Los apóstoles cuando recibieron, puedo leerlo por aquí, déjame ver dónde fue, que fueron todos llenos del Espíritu Santo, déjame ver. El capítulo 2 de Hechos, el versículo 4, donde dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó una multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, pienso yo que esto es uno de los milagros más grandes que puede hacer hablar el Señor, de que te mande a ti a la China, no hables en español y que el chino te entienda lo que tú estás diciendo. Claro. Eso tenía una razón. A eso me baso de que ese es el mejor don que tú puedes tener, estar conectado, porque cuando viene, tú haces eso por amor, el Espíritu de Dios mora sobre ti. Claro que sí. Y viene la llenura del Espíritu Santo, eso que decimos nosotros que nos viene y nos baña de la piel a la cabeza en el cuarto cuando estamos solos. Pues ese es el precio que paga del Señor, te comunica tu espíritu, de que tú lo estás haciendo bien y estás en paz. Pienso yo, o sea, interpreto lo que quisiste decir con el amor al prójimo. Claro, eso va por encima de cualquier otra cosa. Claro. De hecho, por amor murió Jesucristo. Amén. Así que, me voy a dar esto para pensar. El pueblo de Dios, el pueblo judío, ¿por qué no hablaron en lenguas? El pueblo judío. Porque Dios no le dio. En el Nuevo Testamento. Siendo el pueblo de Dios.
Ellos pudieron hacer prosélitos, ¿no? Y hablar en otra lengua, a otras naciones. Es para pensarlo, estoy poniendo a pensar, ¿no? Es algo que se me ocurre, ¿no? ¿Por qué no hablaron lengua? Eso no era una promesa para el Nuevo Testamento. Pero ¿por qué no lo hizo con ellos? Porque el Espíritu Santo. Porque Porque todavía ellos están esperando el Espíritu Santo. En su corazón. ellos no creyeron de todo. Ellos todavía no están esperando. Porque ya lo habían profetizado que era para Miren, yo no sé, la conclusión línea es la siguiente. Ellos rechazaron a Dios cuando no subieron al monte Oreb. Los suyos vino y el suyo no le recibieron. Cuando Dios les dio a Moisés, sube acá con tu pueblo, todos ellos rechazaron. Ellos perdieron la oportunidad de muchas manifestaciones de Dios. De ahí en adelante, Dios lo que hizo fue poco a poco irse alejando, pero enviando siempre ese trato especial de columna de fuego y columna de nube. Eso lo perdieron, según ellos mismos se iban alejando. A más cercanía, nosotros tenemos más cercanía del poder de Dios. Yo no lo sé por aquí. Entonces, si para el pueblo judío no era importante, ¿por qué es importante para nosotros ahora? Porque es importante que nosotros tengamos la habilidad de hablar en otras lenguas. Porque yo quisiera, ¿con qué fin yo pretendo hablar en otras lenguas? Para que la gente me vea, para que la gente sepa. ¿Para qué? Pero si nadie te va a entender, Si nadie me va a entender. ¿para qué? Para que, nuevamente, vamos otra vez al contexto. Todo lo que Dios nos da, lo hace con un propósito. En este caso es para edificación. ¿En qué edificar? En que yo hable en otro medio. Don es una cosa, vamos a mantenerlo en las dos ¿verdad? Experiencias. El don se da en un momento específico, un momento dado, es como la profecía, ¿verdad? Viene palabra de Dios, así dice el Señor. Es una señal. Y ese don y esa profecía puede ser dada en otro idioma, en otras lenguas, pero tiene que haber una interpretación. O puede venir en idioma que todos conocemos, una profecía en ese momento dado. O sea que puede ser en ambas vertientes, pero es un momento específico para traer una palabra. Ahora, el que yo he recibido, que edifica que yo hable delante de todo el mundo. El que yo recibí que no es don. Porque ese es el caso número 2. ¿Verdad? ¿En qué edifica el pueblo? ¿Qué dice? El que yo me ponga aquí a hablar lengua, yo puedo ahora mismo hablar lengua porque yo tengo control de lo que Dios me ha puesto en mí. Exacto. Yo hablo lengua cuando yo quiera, yo puedo decir como Pablo. No es que yo tenga que, y empiezo a hablar en otras lenguas. ¿No? Porque el que tiene control de mi ser es Edward Hernández. Dios no me ha quitado el control, porque si eso fuese cierto, pues estaría todo el mundo salvo. Estaría todo el mundo salvo y viviendo en santidad. ¿Por qué lo va a hacer Dios para un momentito en particular? Y lo hace, ¿sabe dónde? Donde está todo el mundo, para que todo el mundo lo vea. ¿Me están aquí conmigo? ¿No? Estoy diciendo algo, pero me pueden hablar, me pueden preguntar. ¿Qué provecho saca eso? ¿Qué provecho trae? Volvemos. Todo se hace para edificación. ¿En qué me edifica a mí? El que yo vea, el que tú ahora empezaste. Gloria de Dios. ¿En qué edificó eso a todos ustedes? ¿Ah? ¿En qué edifica? Pasaba en Corintio.
Pablo tuvo que escribir un capítulo completo para decirle, mira, háganlo todo en orden. Decentemente. Eso Y se en supone que tú te lo orden. guardes para ti. ¿Eh? Eso se supone que tú te lo guardes para ti. Eso es que tú tienes un momento específico para eso. Es que, déjame decirte, y vamos a hablar de la historia, podemos hablar la semana que viene, de la historia de lo que hemos aprendido. Yo no sé si tú has escuchado a alguien, eso es lo que yo aprendí, eso es lo que yo hago. Sin dar una interpretación, tenga una validez conforme a la palabra. Eso fue lo que yo recibí, y eso es lo que yo practico. Pero eso, no, fíjate lo que dice ahí, yo lo tengo y me lo gozo. ¿No? Ay, Es que yo no entiendo la pregunta que tú haces. no edifica. ¿No edifica o no edifica? Lo edifica porque, eso está bueno, lo mismo. Eso está en el pastor. El pastor tiene que educar a la iglesia para que ellos entiendan que eso es algo que tú tienes que controlar y ordenarte. Y yo entiendo lo que te está tocando el punto es, el pastor está hablando, porque la lengua de cuando yo voy a interpretar es algo que bajó un tema, que bajó de repente del cielo y tú lo hablas, algo que tú no sabías, es algo que tú no tenías en tu ser. Bajó y yo te di una palabra para hacer la lengua. Pero la lengua que tú tienes ya contigo, que fue el regalo que Dios te dio, es otra. Lo que el pastor está diciendo es que, ¿de qué me vale a mí hablar en lengua lo tuyo si yo no te la voy a interpretar? Entonces, yo me luchaba cuando veía la gente hablando en lengua, porque yo decía, me sentía más chiquito y decía, no, de más pecado, yo chuletón. La gente toda hablando en lengua aquí, yo no tengo nada. Entonces me dochaba, me iba para casa triste. ¿Por qué? Porque yo veía a todo el mundo gozándose, yo acá, dochaba. Y eso es algo en el cual muchas iglesias y muchas reuniones, que si eso no sucede, no hubo manifestación del Espíritu Santo. Eso estuvo apagado. Porque si nadie se remenió, habló cuatro brincos y dio cuatro. Y si no hubo eso que atrajo la atención de la gente, que crea el bullicio, que crea la expectación, el fuego, no, porque todo eso lo relacionan con fuego. Pues entonces, apagado, ¿sabes? Y lo más triste es que esta gente que son así, son los más santos que se ven. Yo paso la barbería cuando digo, es una cara de serrucho. Yo digo, what, esta gente no dice ni buenos días, ni Dios te bendiga con amor. Santa. Esta gente, y no le hagan el código, que venga un adicto y le pide un peso afuera. No, chavo. Tú dices, ¿dónde está el amor? Y no le habla una palabra. Cayo, está apareciendo, esto viene, sí. Así te van a dar ahí para si lo que va a hacer es que va a lo van a espantar. Y si no tiene amor. Vamos a hablar la semana que viene un poquito de historia. Déjame si encuentro esa cancioncita y escuchen esto, porque esto es de la que me vuela la mente y me gusta mucho cuando me da Luis está prendido. Vamos a entrar en pie. Escuchen, vénganse para acá al frente y vamos a tomar una mano, o vénganse para acá todos. Y oigan bien esto, amado. Esto que dice esta canción es verdaderamente tener el Espíritu Santo. Todo lo demás es un regalo de Dios. Escuchen bien la letra, escuchen la letra. Es viejo, bro. Esa es la que yo ponía todos los días para recibir la promesa. No la recibí, pero el chamaco me llevó a Dios mío. Pero él ponía la canción, pero él no me dice. La promesa no es eso. La promesa es otra cosa. O este hombre le pasaba como a ti, con mucha gente. Es el leif. Es mío. Mirando a mi alrededor, veía muchos Recibiendo el bautismo. aquello que una vez con el corazón pidieron.
estás yo rendido en el altar. Lloraba y no recibía nada. Le supliqué al Señor que me pasara igual, pero me tuve que enfrentar a una terrible realidad. El hecho de que otra vez solo me quedaba esperar, mientras todo el mundo se abrazaba y besaba. Yo solo de rodillas sollozaba. ¿Cuándo será el momento? ¿Cuándo será el momento? Das la bendición, todos compartían, muchos adoraban, mientras otros reían, pero solo habían dos en aquel lugar. Eran incapaces de aquel momento disfrutar. Uno de ellos era yo, que estaba vivo de tanto espiritual, mientras un hombre desfallecía por el pan material. Sin embargo, nadie quiso de su mesa convidar. Pero algo me inquietó y le invité a cenar. Y al instante comencé a ver cómo el amor de Dios me unía a Él. Y frente a mi amigo el vagabundo comencé a llorar sin que pudiese idear, se pudiese imaginar que desde el cielo una voz me comenzó a explicar. Y esa es la promesa. Aleluya. Enviar sobre ti el Espíritu Santo. Y esa es la promesa que tú me has esperado.
Yo creo que Dios es tan ordenado, ¿verdad? ¿Cómo te va a dar algo si tú no amas? ¿Cómo tú vas a creer que Él te dé algo si tú no hayas amor? Yo creo que el primer paso para cualquier cosa es mostrar el amor de Dios. El amor de Dios se muestra amando, perdonando, haciendo misericordia, teniendo humildad, haciendo humildes. No hay otra forma. Todo lo demás es, ¿cómo decir? Showmanship, diría el americano. Que todos los demás vean lo que yo tengo. Esto es lo que el demostrar que Dios me ha bendecido. Y demostrarles a otros que pongo las manos, el enfermo se puede sanar. Y yo no tengo amor. Estoy predicando el amor a mi casa. El amor es lo que me mueve a Dios. Y ese es lo, de hecho, Pablo dice: usted muestra un camino aún mejor. Después del capítulo 12, que es el capítulo 13, que le llaman el capítulo del amor. Los dones, los ministerios, bueno, si no hay amor envuelto en él, hay que mirarlo con mucho detenimiento. Oremos. Padre amantísimo Señor, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por la palabra que hemos recibido en este día, Señor amado. Te damos gracias porque tu misericordia ha estado con nosotros, Señor, y ha permitido que lleguemos hasta este lugar a recibir de tu enseñanza, Señor. Te pedimos, Señor, que en este momento que vamos a salir de este lugar, Señor amado, tu presencia siga acompañándonos de camino a nuestro destino, Señor. Que seas tú dirigiendo nuestros pasos una vez más, Señor, y que esta palabra que recibimos hoy, Padre amado, podamos llevarla a otros, Señor, y ser luz como tu palabra nos pide que seamos, Señor. Te pedimos, Dios mío, por nuestras familias, Señor, por aquellos que estén enfermos y que no llegaron hasta aquí, Señor amado. Que seas tú también en sus hogares, Señor amado, llevándoles de la enseñanza, Señor, llevando sanidad, Señor amado, pero sobre todo que se haga tu voluntad en ellos, Señor, y no la nuestra, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi amor. Estaba aquí. Hasta mañana, culto jóvenes, que toda persona que va a estar en San Manzanillo, ese hombre